predicándole a un homosexual, yo le estoy predicando y le estoy hablando sobre el Génesis. Wow. ¿Entiende? O sea, que usted le estaba predicando a una persona transgénero. Sí, una persona transgénero, una persona que sabe que la Biblia habla de eso, de que los homosexuales no entran al reino. Y hablándole a esa persona, le estoy hablando conforme a la palabra, porque cuando nosotros salimos a la calle tenemos que tener la palabra. Claro. ¿Me entiendes? Primero tenemos que ser formados para salir para la calle, tenemos que ser discípulos, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que salí como discípulo, pero con el permiso de mi pastor. Claro. ¿Entiendes? Con el medio del permiso. Bajo dirección. Y la cobertura primeramente del Espíritu Santo y Amén. Después del pastor. Yo quiero que usted me cuente un poco, pastora. Yo creo que cuando usted comenzó a predicarle a esa persona de transgénero, a ese homosexual, él recibió la palabra en el momento que usted le predicó. ¿O qué pasó? ¿Cómo te explico? Él, entonces sí fue lo que opera en ellos, porque sabe que hay algo en ellos que opera. Porque en una él me estaba diciendo. Bienvenidos, señores, una vez más a nuestro programa K2 Impacto TV. Espero que usted se suscriba y active la campanita. Haciendo esto, estará al tanto de recibir las notificaciones. Señores, lo que hoy yo les traigo a cada uno de nuestros seguidores es un testimonio impactante. Pero no voy a ser yo que presente a esta mujer de Dios, a esta pastora, la cual Dios está levantando con una unción terrible, la cual es mi pastora también. Así que vamos a dejar que sea ella que se presente con la comunidad. Dios te bendiga, pastora. Amén, Dios te bendiga, Luis José Rosario, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno. Preséntate, da tu nombre, amén, saluda amén. A la comunidad. Soy la pastora Jenny Jean de Vargas. Y estamos al frente de la iglesia Casa de Bendición, Nube de Gloria, actual. Mi esposo, el pastor Alexis de Jesús de Vargas. Y estamos ahí, le doy un saludo a la audiencia que me escucha, las naciones, los amigos que también se conectan a esta audiencia. Le bendigo en el nombre de Jesús y que también este testimonio, el cual vamos a hablarle un testimonio que le va a servir a los amigos de mucha bendición. Amén. Mis amados, lo que esta mujer le trae en su vientre profético es algo bastante poderoso y es un testimonio que ella le va a contar. Amén. Y quiero que usted esté al tanto y quiero que usted preste mucha atención lo que va a decir esta mujer de Dios. Pastora, yo quiero que tú me cuentes un poco cómo usted conoció a Dios, cómo usted entró al camino del Señor. Bueno, mis inicios de comenzar en el Señor, sabe que uno viene con mucha lucha, con mucha dificultad, el cual sabe que el enemigo manda mucho dardo, mucha guerra, pero ahí en ese transcurso el Señor le va ayudando a uno, va encaminando a uno, porque sabemos que nosotros no estamos solos. Amén. Que el Señor te lleva agarrada de la mano, y más cuando tú eres un nuevo creyente. Wow. El Señor te encamina en el camino. El Señor te guía, el Señor te dirige. Pero fue de muchas guerras en cuanto a mis inicios. Sabemos que cuando yo me convertí, Dios me llamó, Dios me escogió. Aún desde el vientre de mi madre, Dios me dijo que me había escogido. Pero a veces fue una lucha tan difícil porque hubo algo, Luis José, y fue que el enemigo a mí se me levantó cuando inicié con una persona, un líder de 40 años de la iglesia. Pero eso a mí no me... Sí me hicieron guerra, me afectó emocionalmente y espiritualmente, porque sabe que cuando uno está nuevo uno no tiene ese complemento. O sea que ese líder que se levantó usted de 40 años,
cuando la vio fluyendo, que la vio que Dios estaba haciendo cosas con usted, se levantó en celo? Él se levantó, tú sabes que como te estaba diciendo ahorita, no te sé decir si fue celo, pero se levantó una guerra porque tú sabes que la Biblia nos dice a nosotros que nuestra lucha no es con carne ni sangre, Amén. sino contra principados, contra oeste de maldad en la región celeste. Entonces, tú sabes que nosotros no podemos mirar al que se nos levanta, sino al que está detrás. Wow. ¿Me entiendes? Sí. Y sabes que yo no lo miré a él, yo miré al que desde el principio que yo me convertí andaba en persecución contra mí. O sea mí, que ¿me cuando entiendes? usted se convirtió, mi pastora, usted sintió mucho levantamiento, sintió muchas guerras, sintió mucha batalla en el transcurso del camino de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muchos ataques, fueron muchas batallas, muchas persecuciones, el cual cuando yo también tengo para decirte, Luis José, que yo me levanté como con un primer amor. Wow. Es cuando tú llegas al camino, que tú te levantas con ese amor, y es como que es algo tan sobrenatural, como que se te siembra en el corazón. Wow. Es como el mismo Espíritu Santo. Yo tuve una experiencia, fue con el Señor, fue como que fue, ¿cómo te explico? Como cuando Jesús se le apareció a Pablo. Jesús fue transformado, Pablo fue transformado. Definitivamente Jesús se le aparece. Wow. Sabemos que tuvo que ser tumbado para poder ser transformado, ¿entiendes? Dice que Pablo tuvo que ser derribado porque o sea que nosotros venimos con muchísima falencia, con muchísimos problemas del mundo, venimos con ego, venimos con un sinnúmero de cosas, orgullo, arrogancia, pero el Señor viene y te transforma, el Señor viene y te pone a ti como un bebecito, ¿tú me entiendes? Wow. Sabemos que cuando nosotros estamos ahí en ese transcurso, somos bebés, somos niños, porque estamos bebiendo leche. Pero, oye, me fue algo tan sobrenatural que eso no tiene madre, hasta que un día me viene a mí a agarrar. Ya yo tenía como transcurso de 3 meses que estaba ahí, ya estaba en el camino, pero a mí ese amor, ese primer amor, me llevó tan lejos que yo agarré mi Biblia, le dije al pastor, voy a salir a predicar la palabra para la calle. Y siendo nueva creyente, tú salías a predicar para la calle. Sí. Tenía como una pasión tan fuerte. Una pasión. Fue algo que se me fue revelado. Wow. Porque es como yo quiero decirle a los amigos que están ahí, si me están escuchando, a la audiencia, aún a los hermanos que están ahí, cuando Cristo llega, todo cambia, y que en la salvación es por revelación. Por eso es que nosotros, Luis José Rosario, no podemos atacar las almas cuando ellos vienen al camino, porque las almas, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es que convence al hombre de pecado. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de justicia, es el Espíritu de verdad, fue quien me convenció a mí y me puso esa pasión, ese amor, wow, para que yo saliera a buscar las almas. Es tan tal, Luis José Rosario, que predicando tengo para decirte esta experiencia. Fue una experiencia que en el momento no fue fácil, pero wow, fue una experiencia demasiada grande, fuerte, porque cuando tú recibes ese golpe, tú predicando la palabra, es wow, una experiencia hermosa. Dios ¿me entiendes? Mío. Entonces, amén, predicando la palabra, por ahí predicándole a un homosexual, yo le estoy predicando y le estoy hablando sobre el Génesis. Wow. ¿Me entiende? O sea, que usted le estaba predicando a una persona transgénero. Sí, una persona transgénero, una persona que sabe que la Biblia habla de eso, de que los homosexuales no entran al reino. Y hablándole a esa persona, le estoy hablando conforme a la palabra, porque cuando nosotros salimos a la calle tenemos que tener la palabra. Claro. ¿Me entiendes? Primero tenemos que ser formados para salir para la calle, tenemos que ser discípulos, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que salí como discípulo, pero con el permiso de mi pastor. Claro. ¿Entiendes? Con el medio del permiso. Bajo dirección. Y la cobertura primeramente del Espíritu Santo y amén, después del pastor. Y yo quiero que usted me cuente un poco, pastora,
Yo creo que cuando usted comenzó a predicarle a esa persona de tal género, a ese homosexual, él recibió la palabra en el momento que usted le predicó. ¿O qué pasó? ¿Cómo te explico? Él, no sé si fue lo que opera en ellos, porque sabe que hay algo en ellos que opera. Porque en una él me estaba diciendo como que era una vena que le venía a él. O sea que él nació bajo una vena. Ah, exacto, como que eso es algo que fue herencia, Dios él dice. mío. ¿Entiendes? Entonces a él decirme eso, yo agarré y le diste la palabra, pero la palabra, sabe que la palabra es como espada De doble filo. que corta, ¿me entiendes? Entonces, la palabra a él lo cortó, no sé si fue lo que estaba detrás de él o le cortó adentro, porque sabemos que hay una guerra, no solamente con los demonios, hay una guerra que nosotros mismos vivimos luchando y es con nosotros mismos, con el yo, ¿entiendes? Entonces parece como que a él esa palabra le chocó, le cortó. Entonces cuando le digo que dice la palabra en el Génesis que varón y hembra creó Dios, él estaba como medio inquieto, incómodo, ¿me entiendes? Entonces le dije que Dios no hizo a Adán con Jacob, ni hizo a Noemí. O sea que Dios no hizo Adán con Adín. Exacto, Dios hizo hombre y mujer, como dice la palabra, varón y hembra lo creó Dios. Y cuando yo le digo que varón y hembra lo creó Dios, ese homosexual agarra y se levanta y me da una galleta. Espérate ahí. O sea que ese hombre, cuando tú le predicaste a Dios, te dio una galleta. Sí, me dio una galleta. Dios mío. Pero yo tengo para decirle aún a la audiencia que me escucha, que no importa que se levante el enemigo, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, sin importar que se te levanten afuera, porque sabemos que aún cuando Jesús salía y predicaba, él tenía persecución, ¿me entiendes? La persecución son necesarias. Claro, la persecución son necesarias. Y eso te da evidencia de que la palabra están haciendo un efecto en los corazones. Y luego que esa persona te dio esa galleta, yo quiero que tú me expliques qué pasó con esa persona. No, esa persona se convirtió, se salvó. ¿Qué pasó con ella? No, esa persona todavía anda por ahí, pero antes no iba a la iglesia, ahora hasta que entra a la iglesia, recibe la palabra. Antes no la recibía porque al darme la galleta, al darme la bofetada, él no la recibía. Pero ya después de ahí yo escuché que él ya recibe la palabra, entra a la iglesia. Y Dios ha tratado con él fuertemente. Exacto. Y porque recuérdense que la Biblia dice, el mismo Jesús hablando, si alguien te da una galleta, ponle la otra mejilla. Mayormente muchas personas que se presentan ese tipo de casos, de acciones, sacan el viejo hombre, sacan hasta un machete, buscan lo que sea y no se quedan dados. No, y si tú supieras, Luis José, que en ese momento a mí lo que me dio fue vergüenza. ¿Vergüenza? Sí, me dio vergüenza que me esté mirando. Yo mire para todos los lados y estoy delante de la presencia de Dios. Yo mire para todos los lados a ver si me estaban viendo, porque de verdad que me dio una vergüenza. Padre. Oye, pero con Dios no se juega. Pero nunca, gracias a Dios. Porque dice la palabra, pastor, y disculpe, la Biblia dice, hay de aquellos que se metan con uno de estos pequeñitos. Sí, es mejor que se busque una soga y se ahorquen y se tiren el mal. Pero sabe que yo pedí misericordia en ese momento. Tú pediste misericordia. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos. La Biblia me dice a mí. Impresionante. La Biblia me dice a mí que nosotros, al que nos maldice, tenemos que bendecirlo, al que nos aborrece, tenemos que orar por él. ¿Tú me entiendes? Nosotros como hijos tenemos que andar acondicionados a la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que nos da evidencia a nosotros, que verdaderamente somos hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios, tenemos que andar conforme a la palabra de Dios. Amén. Pastora, ya para terminar, porque yo sé que va a venir otra segunda parte. Amén. Porque yo sé que hay muchas personas ahí que a través de este testimonio impactante de lo que la pastora tuvo que atravesar para entrar a lo que es el camino de Dios,
Porque a veces para uno serle fiel a Dios, o Dios a veces nos prueba para ver si verdaderamente nosotros vamos a serle fiel a Él. Amén. ¿Cómo, luego que Dios te llamó, que tú tuviste que pasar por pruebas, por batallas, por guerras, por dificultad, cómo Dios te llamó al pastorado? Bueno, Dios en su infinita misericordia nos llamó al pastorado y fue que en eso Dios, nosotros primeramente estábamos orando, mi esposo y yo juntos a las 3 de la madrugada. Dios se nos revela, nos habla en sueño, no habla en visión, no habla, ¿entiendes? ¿Sabe cómo Dios habla? Dios nos habla y Dios nos dice a nosotros que nosotros íbamos a pastorear allá abajo en Guajimía, ¿me entienden? En una mi esposo no quiso aceptar el llamado, pero en una yo no quería porque siempre también me renegaba. No puedo decir que no. Porque sabe que el que verdaderamente está llamado a ser pastor nunca quiere asumir la responsabilidad del llamado. ¿Entiendes? Vemos ahí muchísimos hombres de Dios en la Biblia que ellos fueron llamados. Vemos que el mismo Jeremías, para poder asumir el llamado como profeta, él dijo que era un niño, se justificó. Se justificó. ¿Me entiendes? Y nosotros muchas veces cuando Dios nos llama, nosotros nos justificamos. ¿Me entiendes? Y yo me justifiqué. Mi justificación fue que yo le decía al Señor, porque yo vine con muchos rechazos, con muchos problemas. Dios mío. ¿Me entiendes? Aún desde mi familia, de que me tenían al menos, y todo eso afecta emocionalmente. Y nada, y yo me sentía como al menos, yo decía como que yo no era pastora, ¿me entiendes? Y aún él me decía el Señor me decía, yo te escogí, yo te llamé. Y cuando tú eres escogido, óyeme, tú puedes, los llamados, ellos reniegan el llamado, pero los escogidos no pueden renegar el llamado, porque vemos aquí este hombre, el cual fue Dios lo mandó a Jonás. Jonás no quiso ir a Nínive, pero tuvo que obligado a ir, porque Jonás era un escogido. Entonces, cuando nosotros somos escogidos, nosotros a veces renegamos, o cuando nosotros somos llamados, somos escogidos. O sea que no es lo mismo ser llamado que a ser escogido. No, no es lo mismo. O sea que cualquiera puede ser llamado, pero no escogido. Sí, porque la palabra de Dios dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Dios mío, entonces, Padre. En los llamados, en los escogidos hay mucha guerra. Wow. Sí. Wow. Los escogidos hay mucha batalla, mucho ataque, mucho levantamiento, porque el enemigo conoce el que es escogido y el que no es escogido. Sí, el enemigo sabe cuando tú tienes una marca, porque aún desde el vientre, él comienza a azotarte desde el vientre de tu madre. Santo. Vemos como a todos estos hombres de Dios en la Biblia que habla como el enemigo aún desde el vientre y le hizo la guerra. ¿Entiendes? La Biblia registra, que le estoy hablando por la palabra. Dios Pero mío. desde el vientre fue una guerra conmigo, porque el enemigo desde el vientre me ha estado azotando. Y aún estamos en el pastorado y ha sido una batalla, ha sido una guerra. Pero aquí estamos asumiendo el llamado y asumiendo las escogencias de Dios. ¿Y qué tiempo, ya para cerrar, usted tiene en el pastorado? En el pastorado tenemos, mi esposo y yo somos pastores. Tenemos ya 6 años pastoreando y ha sido una bendición. No le voy a decir porque todo lo que Dios da es una bendición. Wow. Sabemos que en el camino hay mucha lucha, hay mucha guerra. Sabemos que hay mucha deslealtad, pero Dios en su infinita misericordia, todas esas cosas que Dios permite para prepararte, para formarte y para Él llevarte hasta su estatura, la estatura del varón perfecto. ¿Entiendes? Impresionante, y ahí en el camino Él va haciendo impresionante. Señores, Dios mío, hubo batalla, hubo guerra, hubo dificultades, pero hoy en día está pastoreando una iglesia. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén, amén. Mientras más rechazo sienta, mientras más guerra sienta, es cuando Dios te va a levantar con una gran victoria y una gran bendición. Así es. Así que, mis amados
Gracias por estar en sintonía. Ponga su comentario, ponga su super chat y active la campanita. Bendiciones. Dios le bendiga. Shalom, Dios le bendiga. shalom.